Tenemos malas noticias, ¿no? Observen esto. No tengo ni una buena señores. Siempre son malas. Mi último día de clase van a ser buenas, ya se acabó. Por eso estoy guardando eso para el final. Bueno, señores, entonces, resulta que el señor Aguilar. Póngale cuidado. Exactamente, esto de acá va a ser parte del proyecto que ustedes van a hacer. Sí, parte. La otra parte se la digo el jueves. Pues poder alcanzar eso. Resulta que este corte vamos a tener únicamente dos notas, ¿sí? Las dos notas son esto que ustedes están haciendo, ¿sí? Y el proyecto final. Esto que les voy a enseñar a hacer es para que lo usen en el proyecto final, ¿listo? Entonces, por favor, realmente toda su atención, traten de estar muy concentrados porque el cuento es largo, otra vez, ¿listo? Entonces, entonces les decía a ustedes que miren, tenemos esta semana de clase, ¿cierto? Tenemos la siguiente semana de clase y la última semana, que es esta de acá, ya ahí me tienen que entregar el proyecto. ¿Listo? O sea que el proyecto básicamente es para el día jueves 15. 2 semanas, señores. Mira, esta es una, esta es dos, y este es un pedazo de la de arriba que me comí. 2 semanas, a mí me dan 2 semanas. Sí, profesor. ¿Está complicado? Tener que sacar la casta. Listo, señores. No, yo hubiera hecho un corte más largo, pero realmente yo no lo hice. Yo hubiera hecho un corte, yo se lo juro, ¿verdad? O sea, en serio, yo pensé que el semestre iba hasta la semana, digamos que hasta el 27. Yo estaba pensando eso, pero ustedes pueden ver el comunicado oficial y el semestre va hasta el 19, lunes. Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero entonces dejemos de hablar de política. Vamos a lo que necesitamos. Bueno, les cuento esto. Resulta que ustedes van a hacer el control de una LCD. Para los que vieron microcontroladores, ¿sí? Se acordarán y dirán, eso es muy fácil, ¿cierto? Porque ¿qué era lo que hacían cuando estaban usando la LCD? Cargar una librería, eso, señor Aguilar. Ustedes cargaban la librería y llamaban una instrucción que era como LCD algo. No, pero esa es la librería. Pero había una instrucción que era la de escribir goto XY, y ella iba a una posición y después le ponían print y ella escribía, ¿cierto? Y la vida era fenomenal. Vamos a hacer igualito. Es igualito, solo tiene unas pequeñas modificaciones. La primera modificación es que aquí no está la librería. Entonces ustedes van a tener que hacer la librería. Exactamente ese error. Yo les voy a enseñar cómo hacer esa librería. ¿Listo? Entonces por eso les digo que el cuento acá se pone largo, entonces para que tratemos de todos de entender este cuento. Resulta que la librería que ustedes tienen básicamente habla de cómo configurar la LCD o prepararla para poder empezar a escribir sobre ella, ¿sí? Entonces, miren que hay diferentes tipos de LCD. De hecho hay LCDs que tienen una sola línea, ¿sí? Como esta. Hay LCDs con 2 líneas, que es la que ustedes van a usar para el proyecto, ¿sí? Que es la comercial. Que van a usar esa. Esta de acá, que es una LCD que tiene 4 líneas, ¿sí? Hay otra LCD que es un poquito más larga, ¿sí? Que es la 2032, pero ustedes van a conseguir la genérica, o sea, no se preocupen. Y hay una que es muy grande, que es esta de acá, y esta de acá que ya es, pues digamos que es la más grande de las LCDs, ¿sí? Acá está básicamente cómo se escriben las letras. Entonces miren que es un sistema de coordenadas en las cuales, dependiendo de lo que yo quiera, pues voy a obtener, digamos que si yo envío un 6 y luego envío un 2, puedo obtener una B, ¿sí? Entonces, lo que hacía realmente esa librería es que traducía todas estas cosas, ¿sí? Y algo más. Pero entonces digamos que esto es básicamente como yo puedo escribir. Puedo escribir hasta japonés, mandarín, no sé qué sea esto, ¿sí? Alguien sabe, chévere, nos dice. Pero pueden escribir letras o símbolos de esta índole, ¿listo? Y también pueden escribir algunos caracteres especiales como estos de acá, ¿sí? Y esta cosita de acá. Listo.
Resulta, señores, que la librería que tenían en C, por allá en PIC-C, lo que hacía es que permitía hacer el control de la LCD de dos maneras. Bueno, de hecho la librería lo permite hacer solo de una manera. Hay dos formas de controlar la LCD. La primera es haciéndolo a 8 bits, a datos de 8 bits. ¿A qué me refiero a datos de 8 bits? Resulta, busquemos acá una LCD roja, LCD 16 puntos. Imágenes. Acá están como los datos. Miren que la LCD, cuando yo hablo de los datos, miren, estoy hablando desde el D0 hasta el D7, ¿sí? Entonces yo puedo controlarla a 8 bits. Eso lo puedo hacer con una rutina. Pero también, si ustedes se acuerdan, bueno, si no se acuerdan, generalmente el control de una LCD se hace a 4 bits. Les voy a buscar por acá, de haber fijo una conexión a un PIC. Verá, esto es una belleza. Miren, y únicamente miren cuántos cables de los datos usan. Miren, únicamente 4 datos, ¿sí? Estas señales que ustedes ven acá en verde son señales que se conocen como señales de control. Si yo hago el control a 8 bits, realmente, a 8 datos, realmente no estoy usando 8 datos, sino estoy usando 8 datos de control de la LCD más 3 de control de escritura, ¿sí? Entonces, cuando uso 8 realmente estoy usando 11 bits, ¿sí? Es por eso cuando ustedes conectan un microcontrolador, pues generalmente la librería viene para controlar únicamente a 4 bits, pues para poder usar un solo puerto. Porque cuando controlo a 4 bits, ¿cuántos pines estaría usando realmente? 4 de datos más 3 de control serían 7, por eso cabía perfectamente en un puerto, ¿sí? En el puerto B, lo que ustedes hayan usado por allá. Entonces, a ver, como les dije, hay dos formas. Miren, acá está el formato para hacerlo en 8 bits, ¿sí? Esto es... voy a tapar. Bueno. Ay, sí. La magia del PDF, listo. Entonces, resulta, señores, que teniendo esta información de acá, miren que él me dice, esta es la forma de hacer la inicialización de la LCD bajo el control de 8 bits, pero 8 bits de data transfer. Cuando hablan de data transfer, ya ustedes saben y dicen, data transfer, esos son que los datos o el puerto D son 8, pero ya les dije, nosotros no vamos a usar ese. ¿Por qué? Pues porque la idea es hacerlo que sea óptimo. Esta de acá, la inicialización es mucho más sencilla. Miren que la inicialización es este pedacito de no más, y se acabó. Mientras que cuando yo tengo esto a 4 bits, la inicialización se hace un poquito más larga, ¿sí? ¿Sí ven? Un poquito más larga. ¿Por qué? Porque van conectados los datos en 8 bits. Miren, si ustedes se dan cuenta, acá hagamos una comparación. Miren que yo estoy enviando la información directa a los 8 datos de la LCD, ¿sí ven? Pero miren que yo acá abajo realmente estoy mandándole la información desde el pin D4 hasta el pin D7. Y miren que lo que hago es que primero le mando los primeros 4 y luego le mando los segundos 4, ¿sí ven? Entonces yo hago eso como por orden, primero le mando la información de los primeros 4 y después de los otros 4. Por eso es que el diagrama de flujo se hace tan largo, ¿sí? Se extiende, es por eso. Entonces, empecemos a mirar cómo funciona este cuento. Sigamos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo me dice que cuando yo prenda la LCD, ¿sí? Que cuando yo prenda la LCD tengo que esperar un tiempo mayor o igual a 15 milisegundos. ¿Sí ven? Después él me dice, oiga, tiene que enviar un 3 en hexadecimal. Este pedazo de acá es la secuencia para hacer un reset en la LCD, ¿sí? Ahí es para hacer simplemente el reset, no es nada más. ¿Listo? Hago simplemente el reset acá. Todo eso nomás el inicio. Esta línea desde acá hasta acá va solo el reset. Entonces primero prendo la LCD y espero 15 milisegundos. Después mando un 3. Después espero un tiempo mayor a 4.1 milisegundos. Después mando un 3, espero un tiempo mayor a 100 microsegundos. Después mando otro 3, espero un tiempo mayor a 4 microsegundos. Después mando un 2 y espero un tiempo mayor a 40 microsegundos. Si ustedes se dan cuenta,
pues realmente cuántos tiempos o cuántos retardos tendría que yo diseñar hasta el momento. El de 40, el de 100 micros, el de 4.1 milisegundos y el de arriba de 15 milisegundos. Ahí hay 4 retardos que tendría que diseñar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que miren qué es lo que dice acá. Hay una buena noticia ahí. Dice acá que es mayor o igual a 15 milisegundos. Aquí dice que es mayor o igual a 4.1 milisegundos. Lo que quiere decir es que ¿qué? Que yo puedo hacer uno que sea grande, ¿cierto? Y ya simplemente estaría cumpliendo con los demás. Miremos cuál es el mayor en todos estos retardos que yo tengo que hacer. ¿Cuál es el mayor acá? El más grande es el de 15 milisegundos. Entonces, mi consejo es, hagan un retardo que sea de 20 milisegundos y ya estaríamos cumpliendo con todo lo que nos pide acá. ¿Listo? Ya tendríamos uno y ya no necesitaríamos más. Simplemente con uno quedaría listo para todos. ¿Listo? Esto de acá es la secuencia de restos. O sea, no tengo nada más que explicarles. Me refiero en esta parte. Esta parte de acá únicamente ustedes mandan esa información y la LCD se resetea. ¿Listo? Empecemos a ver por acá. Este uno de acá. Miren que él me dice que después de que se resetea la LCD, debo mandar un 2. Y está este uno de acá. Este uno de acá me lleva a esta línea de acá. ¿Sí? Esta línea de acá me dice que cuando yo mando un 2, desde el D4 hasta el D7, lo que estoy haciendo es que le digo a la LCD, oiga, voy a configurarla. ¿Sí? Espero el tiempo mayor a 40, en este caso vamos a decir, vamos a esperar 20 milisegundos y luego le mando otro 2, ¿sí? Apenas le mando ese, perdón, le mandé el 2 y luego le mando un 8. En el momento en que le mando el 8, miren lo que estoy haciendo. Cuando le mando un 8, en el siguiente instante, lo que está haciendo realmente es que le dice a la LCD, oiga, ¿usted va a hacer de cuántas líneas? De 2 líneas, es decir que es la LCD que estamos usando. De esa forma yo configuro para tener 2 líneas. ¿Listo? Luego él me dice que con este 0 que le estoy poniendo en este bit, lo que estoy haciendo es que estoy configurando el formato 5x7. ¿A qué habla ese formato? ¿De qué habla ese formato 5x7? Voy a subirme. Y miren que él dice que... no les puedo explicar. Listo. Miren que él dice que tiene acá 1, 2, 3, 4, 5 y de aquí para abajo debe tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene más. 8 y 9. Bueno, ahí me están configurando para que sea de 5x7, o sea, va a ser más pequeñito, va a tener 2 líneas menos. ¿Listo? Pero ese es el formato 5x7. ¿Listo? Que los píxeles que están adentro de cada celda va a ser de 5x7. ¿A qué me refiero cuando hablo de cada celda? Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5. Dentro de esta celda el formato es de 5x7. ¿Listo? Sigo bajando. Bueno, después de que mandé el 2 y el 8 que hacen parte del segmento 1, luego tengo que mandar ¿qué? Un 0. ¿Sí o no? Ese 0 lo que hace, ¿qué se hizo? Acá. Ese 0 lo que hace es que primero recibe el 0 y después manda ¿qué? El 6. Esta instrucción completica así, ¿sí? O sea, primero mandé esto, luego mandé esto, pero cuando hago esto simplemente entro a un modo de configuración otra vez. Ese modo de configuración me permite hacer lo siguiente. Resulta que la LCD tiene una característica específica que se llama incremento. ¿A qué me refiero con incremento? El incremento es que una vez ustedes ubiquen el cursor de la LCD acá, ¿sí? O sea, ustedes lo tienen que ubicar acá, ustedes le tienen que decir la dirección donde tiene que él arrancar, ¿sí? Cuando lo ubiquen acá, ustedes simplemente le empiezan a mandar letras. Le mandan letras y él va a hacer automáticamente esto. Ya me escribieron acá, voy para acá. Siguiente letra, siguiente letra, siguiente letra. Si yo no habilito el incremento, pues todo lo que yo escriba va a quedar escrito, o sea, lo van a sobreescribir, si me voy a entender, va a quedar escrito acá, Entonces por eso se habilita el incremento, para que él automáticamente haga toda la escritura. Si digamos que ustedes tenían que escribir una palabra hasta acá, ¿sí? Y que el siguiente letrero, el siguiente aviso arranca acá, pues le tienen que decir, oiga, váyase a esta dirección, yo les muestro cómo se hace, yo les explico, y van a empezar a escribir acá.
saltos entre líneas y entre posiciones diferentes donde ustedes tienen que escribir, sí los tienen que hacer. Pero si ustedes se ubican acá, él inmediatamente va a empezar a hacer el incremento para poder escribir el mensaje. ¿Es claro? Listo. El siguiente. El siguiente se llama no shift. No shift es resulta que la LCD tiene una configuración en la que me permite hacer rotación del mensaje que yo escriba. Entonces, si ustedes escriben un mensaje, apenas terminan de escribirlo, él inmediatamente empieza a hacer lo que hicieron ustedes con el public, ¿sí? Él empieza a hacer la rotación cuadro por cuadro, automáticamente, ¿sí? O sea que si ustedes le ponen acá un 1 al final, él va a hacer la rotación automática. ¿Listo? Solo tendría que cambiar la instrucción y ya no le tendría que mandar un 6, sino le tendría que mandar un ¿qué? Un 7. Y ya con eso quedaría funcionando. Exactamente. Voy para el siguiente paso. Luego le mando un 0, ¿sí? Ese 0 y esa E lo que hace es lo siguiente. Va a la configuración del display on-off o al control on-off. El control on-off lo que hace es que mandándole un 0 y luego la E, lo que están haciendo es que configuran, miren, con este bit de acá le dicen display on. Display on es prenda la LCD, ¿sí? Préndala no es cuando ustedes la conectan y pues ella prende, ¿cierto? Pero préndala es simplemente que habilita los cuadritos para poder escribir, ¿sí? Este cursor on lo que hace es que habilita el cursor, ¿sí? Habilita el cursor. ¿El cursor cómo es de grande? ¿Recuerdan cómo es el de grande el cursor? No, no es una casa, realmente es una línea. Es una línea abajo, ¿sí? Una casita no. Casilla. Eso. Bien acá, está la LCD. Esta es una LCD pequeña, ¿no? Aquí ustedes van a ver cuando arranque la LCD, si está parado acá, él va a estar ahí, ¿sí? Va a ser una línea ahí. Esto es el cursor on. Y después le dicen acá, con este valor, le están diciendo blink off. ¿Qué es blink off? Blink off es que el cursor no haga, ¿sí? Simplemente eso, simplemente que esté ahí pegado. ¿Listo? Después hacen un display clear. ¿Por qué hacen un display clear? Resulta, señores, que el display clear, esa instrucción hay que enviarla porque la LCD tiene una memoria pequeña. Y ustedes pueden predeterminar que la LCD cargue con esa información, ¿sí? Entonces lo que hacen es simplemente limpian la LCD para evitar que haya algo cargado, basura, cosas que tenga. ¿Listo? La siguiente instrucción es 01. Ya lo expliqué, perdón. 4 es el clear, listo. Y la última instrucción lo que hace es enviar un 80. Le dice acá que habilita la memoria para poder escribir y lo envía al primer, esto es el primer dígito. Ya les explico qué es el primer dígito. Miren que está enviando ¿qué número? El número 8 y 0, 80, ¿cierto? Y miren qué casualidades de la vida. Acá arriba, la primera dirección es 80. Eso quiere decir que esa última instrucción realmente lo que le está diciendo a la LCD es vaya y arranque en la primera posición, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esa instrucción. Y ahí acaba la inicialización. Entonces, básicamente lo que hacía su librería por allá de la librería de init de LCD, ¿cómo era usted? LCD.h, esa misma. LCD.h lo que hacía era que hacía todo este código que ustedes tienen, ¿sí? Entonces ya entienden qué es lo que hace la librería, no simplemente cogen la librería, esto funciona más de chévere. Esto de acá es todo lo que pasa por debajo para poder hacer funcionar esa LCD, ¿listo? ¿Entienden esto de acá? Mejor esto de acá, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener que hacer en Picoblaze. Puedo tratar de explicarles cómo hacerlo de alguna manera que sea sencilla. Resulta que yo hace mucho tiempo, ¿sí?, hice una inicialización de la LCD para un microcontrolador, ¿sí? No usé ninguna librería, básicamente lo que hice fue que yo hice la librería.
Esa librería lo que hacía era que cargaba todas las instrucciones desde el comienzo. Estas son instrucciones del microcontrolador, entonces por favor olviden esto, olviden esto, olviden esto. Lo que quiero mostrarles es esto de acá. ¿Por qué les quiero mostrar eso? Porque ahí en este código que tengo, lo que hace es que muestra lo que debo hacer con las señales de control cuando estoy inicializando la LCD. ¿Listo? Entonces voy a ver si de pronto así se ve bien. Yo creo que, no sé. Bueno, arranquemos con las primeras. Voy a mover esto para acá. Resulta que para poder enviar información a la LCD no es como tan sencillo de yo le envío la información y ya, o sea, yo hago un output y ya sale, ¿sí? Hay que hacer algo con las señales de control. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren, señores, lo que hay que hacer es lo siguiente. Lo que hay que hacer es esto, miren. Lo primero que hago yo es que le tengo que enviar un ¿qué? Un 3, ¿sí? La LCD tiene 3 señales. ¿Cuáles son esas señales? Miren que esas 3 señales de control son Enable, RW y RS. Esas 3 señales son de control, es decir, que para poder escribir sobre la LCD necesito manipular esas 3 señales. Recuerdan que es muy parecido como cuando ustedes programaban una memoria. La memoria no se deja programar solo, yo le entrego información y ya. Yo tengo que hacer una secuencia con las señales de control para poder programarla. ¿Sí recuerdan eso? Eso, entonces pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que configurar en la LCD cosas en el puerto, en estas señales de control, para poder escribir sobre ella. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va ese cuento? Entonces, miren, lo primero es que yo llego y le digo a él acá, oiga, enable, tengo que ponerlo en 1 y primero y ahí sí le cargo el 3 que me dice el diagrama del flujo. ¿Sí lo ven? Y miren, acá está el 3. ¿Sí lo ven? ¿Por qué le cargo un 1 al enable? Resulta que para deshabilitar la LCD, para poder deshabilitar la LCD, yo tengo que mandarle un 1. Yo primero le mando un 1 y deshabilito la LCD. Y tengo lista la información ya en el puerto. Una vez tenga lista la información en el puerto, ¿qué hago? Bajo el enable y ahí sí la LCD toma la información. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden, el enable primero deshabilito la información y la tengo lista en el puerto. Y después bajo únicamente el enable y ya la LCD toma la información. Es decir, que necesito hacer estos 2 pasos que ustedes ven acá para poder enviar únicamente el 3. Y miren que el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Es enviar qué? Otro 3. Miren lo que pasa acá. Miren lo que tengo acá, ¿sí ven? Está otra vez. Está otra vez. El enable en 1. Está en 3. ¿Y luego qué hago? Bajo el enable. ¿Claro? Después, ¿qué hay que enviarle? 2. Otro 3, acá está. Luego, ¿qué hay que enviarle? 2. Un 2, mírenlo acá. ¿Sí o no? Ahí está el 2. Primero el enable en 1 y luego el enable en 0. Tengo que enviarle después un ¿qué? Otro 2. Tengo que enviarle otro 2, ahí está, y después miren que arranca la secuencia de ¿qué? De inicialización, ¿cierto? La secuencia de inicialización arranca con un ¿qué? Con un 2, luego le tengo que enviar un ¿qué? Un 8, mírenlo acá, ¿sí lo ven? Luego tengo que enviarle un ¿qué? Un 0, mírenlo, aquí está, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegue a la última, que es la posición 80, está acá, miren, la 8, y después le envío un 0. ¿Claro? Ahí está la información en bits. Me refiero a... Está la información como en binario. Ahora tenemos que pasar esto a hexadecimal, pero pasarlo a código en assembler, ¿sí? Entonces voy a intentar hacerlo por acá. ¿Cómo hago? Yo puedo abrir 2 de estos. No, no puede ser. Yo puedo hacer algo como así.
Pero ahí mismo hay un 8. ¿Cómo así, señor Ross? Ahí. Al blanco, pero. ¿Acá? Ahí. No, ahí. ¿Será clonar? Uy, muy bien, señor. Uy, señor, va muy bien. No lo que ver si más próximo. No se las ganó, señor Roberto. Sí, se las ganó. Listo. Entonces empecemos. Voy a intentar hacer un pedacito del código como para que entiendan la mecánica. ¿Listo? Miremos qué es lo que dice que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer acá es, según nuestra LCD, lo primero que dice acá que hay que hacer, enviar un ¿qué? Un 3, ¿cierto? Tengo que enviar un 3. Pero miren que para poder sacar un 3 tengo que tener enable en ¿qué? Vean lo que yo haría. Yo lo que haría sería que llamaría desde el comienzo, haría un call y haría un init LCD. ¿Sí? Aquí va la rutina start, ahí va a ir el código que ustedes van a hacer, lo que realmente va del código, y al final va un John start, ¿cierto? Y por acá abajo van las rutinas de inicialización, las subrutinas, ¿claro? Entonces, ¿qué haría yo? Lo primero que hay que hacer acá, pues yo ponerle el nombre. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué hago? Tengo que empezar a hacer esto en código, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Hago un load, ¿a quién? A cualquier registro. Sería un load, no sé, a S1, ¿cierto? ¿Y qué le cargo? Recuerden, hay que enviarle. Primero es un 3, ¿cierto? Pues de hecho, primero hay que hacer ¿qué? ¿Un retardo de cuánto? De 15. Oh, De 20. quedamos en que íbamos a dejar un retardo genérico de 20 milisegundos. ¿Sí o no? Listo. Tengo este acá. ¿Qué hago? Entonces, tengo que enviar. ¿Tengo que enviar qué? Un 3. ¿Cómo envío ese 3? Según lo que ven ustedes acá. 0.3. Muy mal. Recuerden que sí, hay que enviar ese 3. Hay que enviar ese 3, pero también hay que hacer ¿qué? Enable hay que ponerlo en 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Todo eso hace parte de la misma palabra. 83, muy mal. Vean que acá tengo 4 bits. ¿Y acá cuántos bits tengo? 1, 3. ¿Cuántos bits hay ahí? 3. 3, o sea que ¿qué número es realmente? ¿Un qué? 4. Un 4. Exactamente. Entonces esto lo que tengo que sacar acá es un 43. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora vengo acá. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sacarlo del puerto, ¿cierto? Pues ¿output qué? S1 por el puerto 00. Y ahí ya lo saqué, ¿cierto? Una vez lo haya sacado, ¿qué debería hacer? Pues él me dice acá que una vez, miremos otra vez. Una vez lo haya sacado este 3, ¿qué tengo que hacer? Esperar. Entonces, ¿cómo espero? Call delay de 20 milisegundos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Y ahora qué hago? Mando un. Otra vez. Load. Está mal. Ojo que para poder enviar información toca poner el enable en serio. 03. Entonces, vean que realmente el retardo se tiene que hacer. Miren que él me dice, el retardo únicamente va entre qué espacio y espacio, cuando yo cambio de número, ¿cierto? Pero, digamos que para hacerlo bien, yo les aconsejo que hagan entre el enable en 1 y enable en 0, hagan un retardo pequeñito, hagan un retardo de 10 milisegundos, ¿sí? Entonces, ese retardo de 10 milisegundos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues ahora sí realmente se va a enviar la información correcta. ¿Cómo envío la información correcta? Load S1 03. con, exactamente, ahora sí, con 03. Y lo saco al puerto, ¿cierto? Porque si no lo saco al puerto no hago nada. ¿Output qué? S1 con, 00. ¿con qué? 00. Con 00, sí.
por 0, 0. Y después, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, estas 4 líneas, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, estas líneas de acá, lo único que hicieron realmente fue sacar este 3 de acá. ¿Sí o no? Esas líneas de ahí sacaron ese dato acá. Ahora sí tengo que hacer el retardo de ese famoso. Y tendría que hacer acá un call delay de 20 milisegundos. ¿Y qué haría en la siguiente línea? Nuevamente el otro 3. Pero realmente es el Lo mismo, mismo. ¿cierto que sí? Realmente es el mismo. Entonces tendría que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es otro 3. Pues porque tengo que enviar otro 3. Realmente sería copiar esto de acá. Tres. Pero supongamos que yo ya hice todo ese código y voy acá. Ahora tengo que enviar un 2. ¿Listo? Supongamos que ya voy ahí. Entonces, ¿qué hago? Load, ¿qué? S1 con 42. 42. ¿Y ahora qué hago? Saco al puerto. Output, ¿qué? S1. S1 por 0, 0, 0. ¿Y luego qué hago? Con... ¿Entienden para qué hago este delay? ¿De cuánto es? De 10. De 10 milisegundos. Este es simplemente la transición que yo hago entre mandar el enable, de poner el enable en 1 y luego convertirlo a, pasarlo a 0. Simplemente de transición. Y luego hago otra vez ¿qué? Load S1 con 0,2. Output ¿qué? S1 con 0, 0. Y ya. Y ahí ya, de esta manera, estas líneas de acá, esto envía un 3 y esto envía un 2. ¿Entienden la mecánica que es lo que tienen que hacer? ¿Sí o no? Quiero revisar la última línea. La última línea, miren que envía un 80. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Cuando ustedes envían un 80, lo hacen de la misma manera como si estuvieran haciendo la inicialización de la LCD. ¿Claro? O sea, a lo último lo que van a hacer es que envían primero un 8 y luego envían un 0. Y lo que hacen con esa instrucción realmente, ¿qué es? Mandarlo a la primera posición. Mandarlo a la primera posición. Exactamente. Entonces lo que van a hacer acá realmente es mandar el cursor a esta línea de acá, a la línea 80.